El 7 de marzo recordamos a las santas mártires Perpetua y Felicidad. El acta del martirium es uno de los más antiguos del cristianismo, y fue narrado por la noble de la casta Patricia de Roma, Vivia Perpetua, y en ella se narra el martirio junto a su esclava, la joven y embarazada Felicidad, en la ciudad de Cartago, lo que les valió ser consideradas heroínas de la fe desde su muerte, y ser veneradas como santas mártires en el calendario filocaliano del siglo IV. El 7 de marzo del año 203 fueron detenidos los adolescentes catecúmenos Revocato y Felicidad, ambos de la servidumbre, Saturnino y Secúndulo, y también la dama Vivia Perpetua, de noble nacimiento, instruida en las artes liberales, legítimamente casada, quien tiene padre, madre y 2 hermanos, uno de estos catecúmeno como ella, y un niño pequeñito al que amamanta ella misma. La noble contaba con unos 22 años. Cuando todavía, nos hallábamos entre nuestros perseguidores, como mi padre deseara ardientemente hacerme renunciar a mi fe con sus palabras y, llevado de su cariño paternal, le dije, Padre mío, ¿ves, por ejemplo, ese utensilio que está ahí en el suelo, una vasija o cualquier otro? Sí, Perpetua, lo veo. ¿Acaso puede dársele otro nombre que el que tiene? No. Pues tampoco yo puedo llamarme con nombre distinto de lo que soy, una cristiana. De allí a unos días, se corrió el rumor de que íbamos a ser interrogados. Vino también de la ciudad mi padre, consumido en la pena. Compadécete, hija mía, de mis canas, compadécete de mí, si es que merezco ser llamado por ti con el nombre de padre. Si con estas manos te he llevado hasta esa flor de tu edad, si te he preferido a todos tus hermanos, no me entregues al oprobio de los hombres. Mira a tus hermanos, mira a tu madre y a tu tía, mira a tu hijito, que no ha de poder sobrevivir. Depón tu fe, no nos aniquiles a todos, pues ninguno de nosotros podrá hablar libremente, si a ti te pasa algo. Me hablaba como padre, llevado de su piedad, a par que me besaba las manos, se arrojaba a mis pies y me llamaba, entre lágrimas, no ya su hija, sino como señora mía. Y yo estaba consumida de dolor por el caso de mi padre, pues era el único de toda mi familia que no había de alegrarse de mi martirio. Y traté de animarlo. Padre mío, has de saber que allá en el estrado sucederá lo que Dios quisiere, pues has de saber que no estamos puestos en nuestro poder, sino bajo el poder de Dios. Y se retiró de mi lado, sumido en la tristeza. Otro día, mientras estábamos comiendo, se nos llevó a la fuerza para ser interrogados, y llegamos a la plaza pública. Inmediatamente se corrió la voz por los alrededores de la plaza, y se congregó una muchedumbre inmensa. Subimos al estrado. Interrogados todos los demás, confesaron su fe. Por fin me llegó a mí también el turno. Y de pronto apareció mi padre con mi hijito en los brazos, y me arrancó del estrado, suplicándome. Compadécete del niño pequeñito. Y el procurador Hilariano, que había recibido el poder para juzgar la vida o la muerte, en lugar del difunto procónsul Timiniano, ten consideración a las canas de tu padre, ten consideración a la tierna edad de tu hijo. Sacrifica en nombre del emperador Lucius Septimium Severus. No sacrifico. ¿Entonces declaras ser cristiana? Sí, yo soy cristiana. Y como mi padre se mantenía firme en su intento de derribarme, Hilariano dio orden de que se lo echara de allí, y aún le golpearon. Yo sentí los golpes de mi padre como si a mí misma me hubieran apaleado. Así me dolí también por su infortunada vejez. Luego, al cabo de unos días, Pudente, soldado lugarteniente, oficial de la cárcel, empezó a tenernos gran consideración, por entender que había en nosotros una gran virtud. Y así, admitía a muchos que venían a vernos con el fin de consolarnos los unos a los otros. Mas cuando se aproximó el día del espectáculo, entró mi padre a verme, gritando, llorando, maldiciendo sus años, diciéndome palabras tales, que conmovieron a todos. Yo le pedí perdón. En cuanto a Felicidad, también a ella le fue otorgada gracia del Señor, del modo que como se hallaba en el 8º mes de su embarazo, pues fue detenida encinta, se hallaba sumida en gran tristeza, temiendo se había de posponer su suplicio por razón de su embarazo,
pues la ley veda ejecutar a las mujeres embarazadas, y tuviera que verter luego su sangre, santa e inocente, con criminales. Juntando, pues, en uno los gemidos de todos, hicimos oración al Señor 3 días antes del espectáculo. Terminada la oración, sobrecogieron inmediatamente a Felicidad los dolores del parto. Y como ella sintiera el dolor, de la dificultad de un parto trabajoso de 8º mes, díjole uno de los oficiales de la prisión: «Tú que así te quejas ahora, ¿qué harás cuando seas arrojada a las fieras, que despreciaste cuando no quisiste sacrificar?». Felicidad le responde: «Ahora soy yo quien padezco, mas, allí habrá otro en mí, que padecerá por mí, pues también yo he de padecer por él». Y así dio a luz una niña, que una de las hermanas crió como hija. Como el tribuno los tratara con demasiada dureza, pues temía, por insinuaciones de hombres vanos, que se fugaran de la cárcel. Perpetua lo encaró y le dijo: «¿Cómo es que no nos permites alivio alguno, siendo como somos reos nobilísimos, es decir, nada menos que del César, que hemos de combatir en su natalicio? ¿O no es gloria tuya que nos presentemos ante él con mejores carnes?». El tribuno sintió miedo y vergüenza, y así dio orden de que se los tratara más humanamente, de suerte que se autorizó a entrar en la cárcel a los hermanos de ella y a los demás familiares de los otros condenados. Mas contra las mujeres se preparó una vaca bravísima. Así, pues, despojadas de sus ropas y envueltas en redes, eran llevadas al espectáculo. El pueblo sintió horror al contemplar a la una, noble y delicada joven, y a la otra, demacrada y débil, pues acababa de dar a luz. La retiraron, pues, y las vistieron con unas túnicas. La primera en ser lanzada en alto fue Perpetua, quien cayó de espaldas, pero apenas se incorporó sentada, recogiendo la túnica desgarrada, se cubrió la pierna, acordándose antes del pudor que del dolor. Luego, se ató los dispersos cabellos, pues no era decente que una mártir sufriera con la cabellera esparcida, para no dar apariencia de luto en el momento de su gloria. Así recompuesta, se levantó, y como viera a Felicidad tendida en el suelo, se acercó, le dio la mano, la levantó. Y juntas, ambas se sostuvieron en pie, y, vencida la dureza del pueblo, fueron llevadas a la puerta Sana Vivaria. Tan absorta en el espíritu había estado Perpetua, que grita: «¿Cuándo nos echan esa vaca que dicen?». Y como le dijeran que ya se la habían echado, no quiso creerlo hasta que reconoció en su cuerpo y vestido, estar toda ensangrentada por las corneadas. Luego mandó llamar a su hermano, también catecúmeno, al cual le dijo: «Permanezcan firmes en la fe, aménse los unos a los otros y no se espanten por nuestros sufrimientos». El pueblo conmovido ve salir a los gladiadores con sus espadas en alto. Antes se abrazaron unos a otros, a fin de consumar el martirio con el rito solemne de la paz. Todos, inmóviles y en silencio, se dejaron atravesar por el hierro, pero señaladamente Saturo, quien los había introducido en la fe y que se había entregado voluntariamente compartir así su suerte, como fue el primero en subir la escalera y en su cúspide estuvo esperando a Perpetua, fue también el primero en entregar su vida. Felicidad dio un grito al sentirse atravesada por la espada. Y Perpetua dirigió a su garganta la diestra temblorosa del gladiador, ayudándolo a concretar su martirio, dignamente como correspondía a mujer tan noble y valiente.